Profe, no se olvide de enviarme el otro video. Sí, ya está subido, ya. A ver, ahorita terminando lo envío, ¿me parece? Ya, gracias. Ok, ya. A ver, tenemos, dice aquí, este es un ejercicio ya aplicativo, ¿ya? A ver, dice, una empresa que Ujú. brinda servicios de Internet piensa mejorar la señal de su red. Para ello, debe asegurarse que en los hogares que usan el servicio en más de dos personas sea mayor al 50% y que su variabilidad del número de personas sea mayor al 30%. ¿Qué decisión tomará la empresa? ¿Y ¿A qué por se qué? refiere la variabilidad? O sea, que en cada hogar varía la cantidad de personas que viven. Mm, ya, justamente vamos a resolver el caso, ¿ya? A ver. Ok. Bueno, el objetivo es si la empresa va a mejorar o no la señal, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocarlo por acá, ¿no? La Ujú, interpretación es determinar si la empresa mejorará el servicio de Internet. O también a modo de pregunta, ¿no? ¿Debe mejorar el servicio ujú. de Internet? Ya. A ver, la representación. Vamos a reducir el... ya. A ver, la representación, la variable aleatoria X. Ya. ¿Qué va a representar la variable aleatoria X? Recuerde que como esto es variable, usted lo primero que debe identificar es cuál es la variable. ¿Ya? El número de personas. Ahora, mire cuál es la variable. Número de personas que usan el servicio de Internet por hogar. Ya, esa es la variable aleatoria. O sea, en un hogar viven 5 personas. Ahora, ¿cuántas de estas personas utilizan el servicio de Internet? Pueden ser 3 o 4, ¿no? Dependiendo. Ahora, recuerde, como esto es variable aleatoria discreta, ojo, variable aleatoria discreta, entonces los resultados de la variable van a ser números enteros, porque las variables discretas son el resultado de conteos. Entonces, esta tablita que le muestran por aquí, X significa que la probabilidad de que en un hogar una Ujú, persona utilice el servicio de Internet. El 2 es la probabilidad que dos personas utilicen el servicio de Internet y así sucesivamente. El PI es la probabilidad de cada suceso. 0,1 es la probabilidad de que una persona o que en un hogar utilice una persona. ujú. Y aquí, mire, encontramos K. K debe ser un número, el cual hay que identificar. Ya. ¿Se acuerda que en las Ujú, variables aleatorias continuas, la integral de la función era igual a 1, ¿no es cierto? ujú, ujú. Aquí en las variables aleatorias discretas es la sumatoria de la función de probabilidad, de las probabilidades. La Ok. sumatoria de las probabilidades debe sumar 1, ¿de acuerdo? O sea, Ujú. es una analogía, ¿no? En las continuas era la integral igual a 1, en las discretas la sumatoria debe ser igual a 1. Entonces, esta propiedad debe servir para poder calcular el valor de K de la siguiente forma. Ya, a ver, ¿me escucha allí? Sí. Ya, a ver, entonces se tendría que sumar todo esto y debe igual a 1, ¿no? Cero Ajá. punto uno, 0,3 más K más 0,2 más 0,1, todo eso es igual a 1. Ujú.
A ver, tenemos por aquí 4, 5, 6, 7. Entonces aquí tenemos, esto queda así, ¿no? K más 0.7 es igual a 1. Ujú, Entonces, de aquí sale que K es igual a 0.3. ¿De acuerdo? ajá, Entonces, reescribiendo ujú, esta es la función de probabilidad, pues, ¿ya? Sería así, pues, ¿no? ujú, 0,1, 0,3, 0,3, 0,2 y 0,1. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta ujú, propiedad? ujú. ¿Se logra entender? Sí, Ya, sí, claro que sí. ya. Entonces, Ujú, nuevamente, esta tabla ahora va a permitir calcular las probabilidades. ¿De acuerdo? Va a permitir calcular ujú, las probabilidades. A ver, esta primera condición, bueno, aquí se observa que hay dos condiciones, ujú. ¿no? Dice, para ello debe asegurarse que en los hogares que usan el servicio en más de dos personas sea mayor al 50%. Y aquí lo que le están preguntando es por una probabilidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa probabilidad que están preguntando aquí? Ujú. ¿Cuál sería esa probabilidad? ¿Cómo denotaría esa probabilidad? Que sea mayor a 0,5. Pero acá, mire, dice más de dos personas. Ya que para ello debe asegurarse que en los hogares que usan el servicio en más de dos personas sea mayor Claro, este de al... acá es el valor de la probabilidad al final, ¿no? Ya. Entonces aquí te dice más de dos personas. Entonces, Ya, entonces sería de 3 al 5, ¿no? O sea, porque ajá, sería tres personas, luego viven cuatro o cinco, entonces su suma de probabilidad sería 6. ajá, ahí está, ¿no? Entonces, lo que le están preguntando es esto, ¿no? Esto que aparece por acá, ¿no? Probabilidad de x mayor a 2. Y como ha comentado, ¿no? Esto, x mayor a 2 es igual, como es caso discreto, esto es igual a x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Reemplazando 0,3 más 0,2 más 0,1 es igual a 0,6. 0,6. Ok. Pues esa es la condición 1, ¿no? Que está aquí, a ver, vamos a marcarlo de verde. Ya. Y eso está aquí. Ahora, ya, una vez que se ha calculado la probabilidad, hay que comparar, ¿no? Porque dice que sea mayor al 50%. Entonces, Ujú, 50% es 0,5. Y aquí este resultado ujú, salió 0,6. Entonces, se cumple la ujú. condición, ¿no? Porque 60% es mayor al 50%. 50%. Ujú, ujú, Ya. Ahora viene la condición 2, ¿no? Dice que la variabilidad del número de personas sea mayor al 30%. Ya, cuando le hablan de variabilidad y lo expresan en ujú. porcentaje, lo que están haciendo referencia es al coeficiente de variación, Ok, ¿ya? ok. Entonces, si a usted le dicen, a ver, analice la variabilidad si es mayor al tanto por ciento, ya el hecho de que expresen la variabilidad en porcentaje, están haciendo referencia a el coeficiente de variación, Ok. ¿ya? Entonces, para calcular el coeficiente de variación, previamente se debe conocer el valor esperado y también se debe conocer la varianza. Entonces, al igual que, vamos a ver aquí cómo se calcula el esperado. Ya aquí está condición 2, coeficiente de variación. Esta es la fórmula, ¿no? Del coeficiente de Ujú, variación. Para calcular el promedio, nuevamente, ¿no? El valor esperado es el promedio. Se aplica. Ya, ¿se acuerda que ujú, en el cálculo, bueno, para variables continuas era la integral de x por f de x, ¿no es cierto? Aquí es ujú, la sumatoria de x por f de x. ujú.
¿ya? O sea, su análogo, o sea, es lo mismo, son las mismas fórmulas, solo que aquí en lo que era integral se Solo va a que es la aplicar sumatoria. sumatorio. ¿Ya? Ujú. Y eso es por su probabilidad. Así es. A ver, O sea, el X es la el categoría. En X este caso ahí está uno por su respectiva probabilidad, sería uno por 1 cero por por cero cero punto uno. uno. El 2 categoría 2 por 0.3. Ahí está, 2 por 0.3. Categoría 3 también por 0.3. Categoría 4 por 0.2. Y categoría 5 por 0.1. ¿Y esto qué es? Resulta 2.9. Ya, ahí está, resulta 2.9. O sea, eso quiere decir que en promedio en los hogares usan internet 2.9 personas. ¿Se entiende cómo se ha calculado el valor esperado? Ujú. Claro, pero no existe 2.9 personas, sería 3 personas, ¿no? Claro, pero recuerda que esto es un promedio. ¿Ya? O sea, puede salir decimal, no hay ningún problema. Sí, ¿Ya? Ahora, para calcular la varianza, bueno, previamente se debe calcular este. profe. Hola, ¿me escucha? Ujú. Ya, se debe calcular el esperado x cuadrado. Ok. Ya, acá creo que me salté un paso. Sí, lo escucho. Ya, entonces de forma análoga, ¿no? El esperado de x cuadrado es la sumatoria de x y al cuadrado eh, por f de x, ¿no? Ahora hay que leer. Ya, ahí se escucha. Sí, Se observa el archivo. sí. Ya. Entonces, ah, ya. Estábamos comentando que el valor esperado de x al cuadrado es x cuadrado por f de x, ¿no? La sumatoria. Entonces hay que elevar al cuadrado, ¿no? Ahí está, 1 al cuadrado por 0,1, 2 al cuadrado por 0,3, 3 al cuadrado por 0,3, 4 al cuadrado por 0,2, más 5 al cuadrado por 0,1. Haciendo toda esa operación resulta 9.7. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué se hacía ese cálculo? Porque la varianza es igual a esperado de x al cuadrado, Ujú. ¿cierto? Menos el valor esperado, vamos a ponerlo acá, menos Ujú. esperado de x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, haciendo el reemplazo respectivo, sería 9.7 menos 2.9 al cuadrado. Y esto es igual a, Ujú. esto sale 2.41. Entonces, la varianza de la variable aleatoria x resulta 2.41. Bien, entonces, se va a calcular ahora el CB. El CB sería 100 por la raíz cuadrada de la varianza entre el valor Ujú. esperado.
Veamos cómo resulta. Esto resulta 53.53%. A ver, la condición era que la variabilidad del número de personas sea mayor al 30%. Entonces, ¿qué dice usted? ¿Se cumple o no se cumple esta condición 2? Se cumple, ¿verdad? La condición 2, ya que la variabilidad... Sí. Bien, entonces se puede observar que la variabilidad es mayor al 30%, entonces se cumple la condición 2. Entonces, en la decisión del caso, bueno, se cumplen las dos condiciones, por lo tanto, la empresa mejorará el servicio de Internet. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir ese 53%? Ya, Que, que los datos son dispersos, ¿no? Que la variabilidad es un poco alta. claro, que los datos no se parecen. Exacto, así es. Ok, o sea, digo, el 53% de mis datos son dispersos. No indica la cantidad de datos, simplemente es una forma de medir la dispersión, qué tan dispersos son los datos. Ah, ya, o sea, que mis datos no son iguales, ¿no? Eso. Que mis datos en un 53% no se parecen, algo así. Mm, No, o sea, es como un valor nada más, es una medida, nada más. O sea, la Ah, ya. variabilidad de los datos es del 53.53%, nada más. Claro, pero cuando me dicen la variabilidad de los datos es el 53%, ¿qué me quieres? ¿Qué entiendo por eso? O sea, es un grado de dispersión nada más. O sea, es el grado de Ah, ya. dispersión. Ujú. Mientras más elevado sea el número, o sea, el grado de dispersión es mayor. Y que el grado de dispersión sea mayor, ¿qué quiere decir? ¿Que mis datos están alejados Claro, de son su más medio o qué? claro, son más heterogéneos, exacto. Son Ujú. diferentes. Ok, Ajá. Por eso ya, lo que se desea en el CV es que sea lo menor posible. ok. Bien, entonces, note, en este ejemplo se ha aplicado, miren, ¿no? Lo que es, primero hallar el valor de K, bueno, verificarlo, ¿no? Con que sea suma uno, hallar las probabilidades, hallar el coeficiente de variación, lo cual implica el valor esperado, la varianza, ¿no? Entonces, elementos que tiene una función de probabilidad. ¿Se entiende esta parte? ¿Se logra entender allí? Sí, 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 Ya. sí entendí. Bien, entonces la idea que debe considerar entonces es que cuando se trata de variables aleatorias, en ambas se aplica la misma fórmula, solo que cuando es Sí. discreta hay que aplicar la sumatoria y cuando es continua se debe aplicar el cálculo integral. De allí las fórmulas son las mismas. ¿Ya? A ver, veamos el caso para... eh, ya. A ver, siguiendo con el tema 1.1, ¿no? De 1.4 creo que es, hay que ver la distribución binomial, ¿no? Distribución binomial, Ujú. distribución Poisson, ¿no? ¿Puede fijarse un momento, por favor, cuáles las distribuciones que se deben ver?
Ujú. Sí. La 1.4 faltan las distribuciones discretas, Bernoulli, binomial, geométrica. Profe. Ya, a ver, vamos a comenzar con la distribución binomial, ¿de acuerdo? Ujú. O sea, A ver, de la parte uno nos faltarían las distribuciones, ¿cierto? sí, son una serie Ujú. de distribuciones que ya se han estudiado, ¿ya? Ok. A ver, veamos por acá un momento. Un momento, a ver. Ya, allí se observa el nuevo archivo. Sí, sí. Ya, a ver, veamos lo que dice por acá. Ya, a ver, dice nuevo virus, ¿no? El caso se llama nuevo virus. Dice, en cierta ciudad se identificó un nuevo virus. Según se cree, el 20% de la población está infectada con este virus. De un grupo de 25 personas escogidas aleatoriamente, bueno, dice aquí, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de estas tengan el virus? Ya, a ver.